¿cómo están? Soy Emanuel. Este es el primer video. En esta ocasión hablaré sobre las generalidades de la anatomía humana. Pueden encontrarme en mis redes sociales, en Instagram como Soy Emanuel, Facebook como Doctorcito Mendoza, YouTube igual y en Twitter como Doctorcito M. Los invito a suscribirse y activen las campanitas. Bueno, hablaré de las generalidades de la anatomía. Y bueno, vamos a definir qué es la anatomía y vamos a encontrar su origen etimológico. Viene de ana, que significa a través, y de tomía, que significa corte. Bueno, esta es la ciencia que se encarga de estudiar las estructuras corporales y su relación entre sí. Ahora vamos a hablar sobre los niveles de la organización estructural. Bueno, esto comprende 6 niveles que son el químico, primeramente, este va a comprender los átomos, que son las unidades de materia más pequeñas que participan en reacciones químicas, y las moléculas que se forman por la unión de uno o más átomos. No sé si recuerden no sé si sepan que los átomos que comprenden la vida son las llamadas CHOMS. Eh, el segundo nivel es el nivel celular, que es la unión y la combinación de moléculas, lleva al desarrollo de células, que como sabemos es la unidad básica y funcional de todo organismo. Pasamos con el tisular, bueno, el tisular, o más bien llamado los tejidos, son grupos de células y materiales circundantes que trabajan en conjunto para cumplir una determinada función. Eh, Para esto vamos a un conjunto de tejidos va a formar órganos. Este es el cuarto nivel, y los órganos son estructuras que se componen por dos o más tejidos distintos. Tienen funciones específicas y una estructura característica. Después tenemos el nivel de sistemas o aparatos. Bueno, un aparato o un sistema está formado por órganos relacionados entre sí con una función en común. Sin embargo, un órgano puede pertenecer a otros sistemas a la vez. Después tenemos el organismo como tal. El organismo son todas las partes de un cuerpo que constituyen a este, en este caso un ser vivo. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos las moléculas o los átomos van a componer un grupo de células o unas células. En este caso son los osteocitos. Este va a comprender un grupo de tejidos o un tejido que van a ser los que tenemos en esta imagen. Y este tejido va a formar un órgano, que bueno, en este caso es el hueso. Y el órgano va a formar un sistema o un aparato. En este caso tenemos el óseo. Y por último encontramos al organismo como tal. Bueno, después tenemos las características de un organismo vivo. Un organismo vivo debe desempeñar procesos vitales que va a diferenciarlos de aquellos seres que son inanimados, objetos inanimados que no tienen vida como tal. Bueno, estos procesos son 6. Encontramos el metabolismo, la respuesta, movimiento. El metabolismo es la suma de todos los procesos químicos que ocurren en el cuerpo. Se divide en dos fases, que es el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo es la degradación de sustancias químicas complejas a más simples, y el anabolismo es la construcción de sustancias químicas complejas a partir de elementos pequeños. La respuesta es la capacidad que tiene el cuerpo para responder ante cambios que ocurren dentro y fuera de este. El movimiento, por su parte, son aquellos movimientos que genera el organismo, desde movimientos de órganos, de células y de componentes de células. Tenemos el crecimiento, que es el aumento del tamaño corporal, resultado de un aumento en el tamaño de las células, el número de células o ambos. Tenemos la diferenciación, que es la transformación de una célula no especializada a una especializada. A las células precursoras se le denomina células madre. Y por último tenemos la reproducción. Se refiere a la formación de nuevas células para el crecimiento, reparación o reemplazo celular o formación de un nuevo individuo. Alguna alteración en estos 6 procesos vitales puede llevar a alguna anomalía e incluso a la muerte del individuo, del organismo.
tenemos que comprender qué es la homeostasis. La homeostasis proviene del homeo, que significa igual, y estasis, que significa detención. Bueno, es la condición de equilibrio en el medio interno debido a la interacción de los procesos de regulación corporal. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo, si nosotros eliminamos una gran cantidad de agua o consumimos una gran cantidad de agua, el cuerpo va a tener que regular esto. Entonces, por lo tanto, va a tener que eliminar esta cantidad de agua por medio de la orina, del sudor, etcétera. Bueno, cambios homeostáticos. Estos pueden ser producidos por medios externos, medios internos o factores psicológicos. Los medios externos podemos encontrar, por ejemplo, la temperatura ambiental. Los medios internos, no sé, algún cambio, por ejemplo, algún aumento de glucosa en sangre. Y factores psicológicos puede ser como tipo la depresión. Control homeostático. ¿Cómo se controla estos cambios? Bueno, hay dos sistemas, que es el sistema endocrino y el sistema nervioso. Estos son los que se encargan de controlar estos cambios homeostáticos. El sistema nervioso va a enviar impulsos nerviosos a órganos y es de acción muy rápida, mientras que el sistema endocrino, bueno, estas comprende glándulas que secretan hormonas de acción lenta y, bueno, casi siempre con un sistema de retroalimentación negativa. Bien, ahora hablaremos de la terminología anatómica. Bueno, para el estudio, el cuerpo se halla en una posición anatómica, como es en este caso, la posición anatómica natural del organismo es la convencional y el sujeto debe estar hallado de pie frente al observador, como lo tenemos en la imagen de la derecha, de la izquierda, perdón. Eh, Bueno, tiene que estar con la cabeza y los ojos mirando hacia adelante. Los miembros superiores deben de estar a los costados, con las palmas hacia enfrente. Debe estar muy vertical. Y el segundo, el que tenemos en el centro, es la posición de cúbito supino. Este debe estar igual acostado, con las palmas hacia atrás, con el dorso de las manos hacia enfrente. Y después tenemos el de cúbito prono, que este debe estar con las manos, las palmas hacia arriba y el pecho eh, como si fuera pecho tierra. Bueno, para su estudio también el cuerpo se divide en regiones, que son cinco: la cabeza, el cuello, el tronco, los miembros inferiores y los miembros superiores. Eh, es muy fácil de entender. La cabeza, pues, como sabemos, comprende el cráneo. El cuello es la parte que une el cráneo o la cabeza con el tronco. El tronco es, bueno, los miembros inferiores son las piernas, los miembros superiores son los brazos y el tronco pues es esta parte que vemos aquí. Ahora hablaremos sobre términos direccionales. Bueno, los términos direccionales son palabras que determinan la posición de una parte del cuerpo en relación con otra. Vamos a hablar sobre los cortes que tenemos en esta imagen. Por ejemplo, la que voy a señalar, esta que ven aquí, es un plano sagital. Va a dividir el cuerpo en dos partes, que va a ser derecha e izquierda. Eh, Después tenemos el plano frontal, el que vemos en esta parte. Este plano frontal va a dividir al cuerpo en una parte ventral, que va a ser de adelante, y una parte dorsal, o también puede ser llamado parte frontal. Después tenemos el plano transversal. Va a dividir al cuerpo en una parte superior y en una parte inferior. Es importante aquí recalcar esto porque pues en en la medicina o en los términos médicos ya no se va a hablar sobre arriba, abajo,
atrás, adelante. Se van a usar estos términos de ahora en adelante durante toda su vida académica. Van a hablar de esto: dorsal, ventral, inferior, superior, medial, lateral. Bueno, ahora hablaremos sobre lo que les mencioné, medial y lateral. Cuando se encuentra una parte medial, quiere decir que está más cerca del centro. Cuando es más lateral, significa que está más hacia afuera. Igual, cuando hablamos de proximal y de distal, la parte proximal es aquella que se encuentra más cerca del tronco y la parte distal es aquella que se encuentra más lejana a ello. Por ejemplo, las falanges. Las falanges tenemos que eh, tienen partes, falange distal y falange proximal. La falange proximal es aquella que se encuentra más cerca de la palma y la falange distal es aquella que se encuentra más lejana. Para su estudio también, la cavidad abdominopélvica se va a dividir en regiones y cuadrantes. Empecemos por el más sencillo, que son los cuadrantes. Como su nombre lo dice, se va a dividir en cuatro partes, que son, se van a trazar dos líneas, que es una línea vertical y una línea horizontal. La línea vertical eh, debe ser medio sagital y la línea horizontal pues debe ser transversal. Esta debe de pasar a través del ombligo y vamos a obtener como resultados el cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. Bueno, después de esto, ya que se tienen esas regiones, o bueno, esos cuadrantes, también otra forma de dividir la cavidad abdominopélvica es por medio de regiones. Y bien, estas regiones, bueno, se deben de trazar dos líneas verticales y dos líneas horizontales. La línea horizontal superior, la que se encuentra arriba, será llamada línea subcostal y se traza inmediatamente por debajo de la parrilla costal, como pueden ver en esta imagen. Esta es la parrilla costal. Y bueno, va a pasar a través de la parte inferior o la porción inferior del estómago. Y la línea horizontal inferior será llamada línea transtubercular y esta se traza justo por debajo de la parte superior de los huesos de la cadera. Y como ya les mencioné, se van a trazar dos líneas verticales y estas deben de pasar por una línea medioclavicular. ¿Qué es esto? Estas son las clavículas, los huesos o las clavículas, y deben ser trazados en una línea medioclavicular, es decir, medio a la mitad de estos huesos que son las clavículas, y deben ser inmediatamente proporcionales a los pezones. Debido a estas regiones vamos a obtener como resultado el hipocondrio derecho, el epigastrio, el hipocondrio izquierdo, el flanco derecho, la región umbilical, el flanco izquierdo, la fosa ilíaca derecha, el hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda. Bueno, también, como ya les mencioné, se va a dividir en cavidades el organismo. Estos son espacios dentro del cuerpo que protegen, separan y sostienen órganos internos. Huesos, músculos y otras estructuras separan estas cavidades. Bueno, tenemos la cavidad craneal. Esta va a contener el encéfalo, el conducto vertebral o cavidad vertebral. Esta va a contener la médula espinal, la cavidad torácica, la cavidad abdominal y la cavidad pélvica. Bueno, esta puede considerarse como una, que es la cavidad abdominopélvica, y el diafragma es aquella frontera o aquel músculo que va a dividir la cavidad torácica de la cavidad abdominopélvica. Bueno, existen unas membranas de la cavidad torácica y la cavidad abdominal. La membrana es un tejido delgado maleable que cubre, reviste, separa o conecta estructuras. La membrana serosa de doble capa recubre las vísceras dentro de las cavidades torácicas y abdominal. Además, tapiza las paredes del tórax y del abdomen.
Bueno, se va a dividir en dos partes, como ya se mencionó, que es la hoja parietal y la hoja visceral. La hoja parietal es epitelio delgado que reviste las paredes de las cavidades, mientras que la visceral es epitelio delgado que recubre y se adhiere a las vísceras conteniendo estas. Bueno, tenemos la cavidad torácica contiene tres cavidades más pequeñas y el mediastino. ¿Cuáles son estas? La cavidad pleural, eh, la cavidad pericárdica y la cavidad pleural izquierda. Tenemos que la membrana serosa de las cavidades pleurales se les denomina pleura. La pleura visceral, que la tenemos aquí en esta parte, esta se va a adherir a la superficie pulmonar, mientras que la porción anterior de la pleura parietal va a recubrir la pared torácica y la superficie superior del diafragma, es decir, esta que se encuentra en esta parte, la que se encuentra externamente, mientras que la membrana serosa de la cavidad pericárdica, que es esta, la de color naranja, se le va a denominar pericardio. El pericardio visceral va a recubrir la superficie del corazón, mientras que el pericardio parietal va a tapizar la pared torácica. Entre ambos se va a encontrar la cavidad pericárdica, que como les mencioné es esta anaranjada. Bueno, después tenemos la membrana serosa de la cavidad abdominal. Esta va a ser llamada el peritoneo o peritoneo. El peritoneo visceral va a recubrir las vísceras abdominales. El peritoneo parietal va a tapizar la pared abdominal y recubre la superficie inferior del diafragma. Entre ambas se va a encontrar la cavidad peritoneal, que es esta que tenemos en esta parte. Y bueno, la mayoría de los órganos abdominales se van a encontrar en la cavidad peritoneal. Sin embargo, hay algunos que no se encuentran en este. Aquellos que se encuentran en el peritoneo parietal y la pared abdominal son llamados órganos retroperitoneales. Por ejemplo, el colon ascendente, el páncreas, la aorta o los segmentos de aorta abdominal, la vena cava inferior, etcétera. Eso sería todo y un saludo. No olviden suscribirse, los invito a suscribirse, activen la campanita y nos vemos en un próximo sábado para un próximo tema.